la revelación. ¿Puedo borrar? Sí. Aquí porque ustedes me siguen abajo. Revelación y credibilidad. Y entonces aquí tenemos que ver el tema de la revelación, lo que se va a llamar el Jesús histórico, el problema de Jesús histórico y el Cristo de la fe. Esto es lo que se le da el nombre de cristología fundamental. Y vamos a abordar la iglesia. Nomás doy como la introducción. Porque entonces la revelación tiene que dar, hagan de cuenta, respuesta a nuestra fe. Si nosotros decimos que Jesucristo es la plenitud de la revelación, hubo un protestante que después viene de Lutero, no sé si lo han escuchado, fue muy famoso, que se llamó Bultmann. Es un protestante que pone en duda no tanto la existencia de Jesús. Él hace la separación del Jesús histórico y el Cristo de la fe. Nomás planteo el problema, después lo vamos a profundizar. Entonces la iglesia tiene que responder. Porque él dice, los evangelios que nosotros tenemos como Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son testimonios pospascuales. Es decir, los evangelios no se escribieron en el momento. Por ejemplo, Jesús estaba hablando las bienaventuranzas, Jesús estaba hablando en el sermón y los apóstoles estaban escribiendo. Bienaventurados los así se escribieron. No fue así. Jesús habló, Jesús hizo cosas, pero nadie las escribió en ese momento. Fue después, hasta que Pentecostés, los apóstoles, algunos de ellos, como Mateo, que anduvo con él, como San Juan, que anduvo con él, pero otros no. Marcos no estuvo con él, Lucas no estuvo con él, no fue de sus testigos oculares. Entonces ellos, después del Pentecostés, la experiencia pascual, escribieron los evangelios. Entonces dice este protestante, lo que nosotros tenemos en la Biblia no es realmente lo que Jesús hizo y dijo, sino más bien fue la experiencia que los apóstoles tuvieron en Pentecostés, que ellos armaron y escribieron lo que Jesús, se acordaron lo que Jesús dijo e hizo, pero ahí pusieron de su cosecha. Entonces dice este protestante, nosotros realmente no podemos conocer al Jesús histórico, conocemos al Cristo de la fe. ¿Y qué es el Cristo de la fe? Lo que los apóstoles pusieron en boca de Jesús, pero que Jesús a lo mejor ni dijo ni quiso. Entonces aquí empieza un problemón. Entonces entonces en los evangelios, ¿podemos conocer a Jesús o no podemos conocer a Jesús? ¿O son solamente palabras que los apóstoles pusieron en la boca de Jesús, pero que Jesús realmente no dijo ni quiso? Uno dice, no, lo que Jesús quiso realmente fue liberar al pueblo de Israel de la esclavitud, pongan de cuenta como un libertador político, pero él no quiso. Por ejemplo, en la última cena, él no quiso instituir la Eucaristía, como si estuvieran jugando a la comidita, ¿no? Ya los apóstoles fue que pusieron que Jesús quiso hacer y ahí fundar la Eucaristía, ¿no? Jesús lo que quiso es hacer un movimiento político, pero Jesús, por ejemplo, no quiso fundar la iglesia. Jesús no quiso fundar la iglesia.
Fue Mateo que puso en boca de Jesús: tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero Jesús no quiso eso. Jesús no, su intención no fue, la intención de Jesús fue predicar el reino de Dios, eso sí. Pero la intención de Jesús no fue ni instituir la Eucaristía, no fue ni fundar la iglesia. Entonces, este protestante que surgió en el siglo XVIII, que se llama Bultmann, pone entonces como, imagínense, si la plenitud de la revelación es Jesucristo, pero Jesucristo no podemos ni conocerlo, ni saber lo que Él dijo, entonces se pone en tela de juicio la revelación. Entonces este problema causó mucho, si ustedes quieren, mucha confusión en el siglo XVIII. Entonces la teología fundamental tiene que expresar, no se preocupen, ya se resolvió y yo les voy a explicar cómo la iglesia respondió a pero problema hay que estudiarlo, la teología fundamental, ¿no? Entonces vamos a abordar aquí el Jesús histórico y el Cristo ¿qué? Y luego la iglesia. ¿Realmente Jesús quiso fundar la iglesia o no quiso fundar la iglesia? ¿No? Porque no, que ahí Mateo dice en Cesarea de Filipo, ahí Jesús quiso fundar la iglesia. No es cierto, no fue ni en Cesarea de Filipo, ni Jesús quiso decirle a Pedro que él va a ser el encargado de la iglesia. Fueron los apóstoles lo que cuando escribieron le pusieron en la boca de Jesús. ¿Cómo podemos responder a esto? Entonces, eso debe de responder la teología que ¿quieren saber o no? Sí. No se pierda ni un solo día. Esto vamos a abordar en la revelación y credibilidad. Y por último, vamos a hablar de la transmisión. Transmisión de la revelación. Y en ese tema vamos a abordar cómo es que se transmite, la revelación. Y después la función del magisterio en la transmisión de la revelación. Entonces aquí nos vamos a ver cómo se viene transmitiendo ¿no? Vamos a ver tradición, que es la tradición con mayúscula, tradición con minúscula. Vamos a ver, es una cosa muy interesante porque aquí nos vamos a enfrentar casi, entenderemos ahí el pensamiento del padre Amatuli, ¿no? Como él habla mucho de la fidelidad a la palabra de Dios, es decir, a la revelación. Pero cómo, vamos a estudiar cómo en la iglesia esta transmisión de la revelación se confunde, tradición con mayúscula con tradición con minúscula. Por ejemplo, Lutero, muchos lo interpretan mal, pero Lutero no es que estaba en contra de la tradición con mayúscula. Lutero estaba muchas cosas en contra de la tradición con minúscula, ¿no? Lo que ahora el padre Amatuli a veces cuestiona. Por ejemplo, dice, celebrar una fiesta patronal con borracheras, es que el pueblo está acostumbrado, es su cultura, es su costumbre, no les toque sus costumbres. Sí, pero a veces la revelación va pegada con tradiciones con minúscula que a veces pueden distorsionar. Hay que distinguir qué es la tradición con mayúscula y qué es una tradición con minúscula. Y Lutero, eso sí, como que se enchilaba, porque decía que hay muchas tradiciones de hombres, tradiciones que el pueblo tradiciones que nosotros hemos inculcado, que ya no sabemos distinguir
una tradición con mayúscula con una tradición con minúscula. Entonces aquí hay que entender este tema, cómo se transmite, la función del magisterio en la transmisión de la revelación, igual que el magisterio no está por encima de la escritura, de la revelación, sino que el magisterio está al servicio de la transmisión de la revelación. ¿Quiénes tienen que transmitir la revelación? Y ahí se va a terminar la materia para quedarnos de que no solamente es el Papa, los obispos, en esta transmisión de la revelación, aquí viene el espíritu misionero, todos, Papa, obispos, laicos, estamos llamados a la transmisión de la revelación. Bien, hasta aquí el programa. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? Si no, nada más concluyo con la forma en que les voy a evaluar. ¿Les parece? Para que se vayan contentos. ¿O lo hacemos después regresando? De una vez. Regresando.